Buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y también bendecimos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy traigo un mensaje que espero que sirva para la edificación de nuestras vidas. Vamos a orar para que sea el mismo Dios que guíe cada palabra que salga de mi boca, que guíe este mensaje, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir su palabra. Sí, Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, amado Padre, que tú bendigas este mensaje, Señor, que tú bendigas, Señor, y guíes cada palabra que salga de mi boca y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para así recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A este mensaje le he puesto por nombre reyes y sacerdotes. Porque la Escritura dice en Apocalipsis que Jesucristo nos ha levantado como reyes y sacerdotes. Cuando hablan de reyes y sacerdotes, está hablando en plural, lo utiliza en un plural en terminología masculino, pero se refiere a todo aquel que nació de agua y del Espíritu, tanto hombre como mujer. No significa que solamente están llamados a ser reyes y sacerdotes los hombres y que las mujeres son un número cero a la izquierda. Eso no lo dice la palabra de Dios. Todos somos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos, estipulados por el mismo Jesucristo, por aquel que vino y se entregó y se erigió como nuestro Dios y como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bien, vamos a la palabra. Vamos a buscar ahí en Mateo 17, a partir del versículo 14 al 21. Y no me he equivocado de pasaje, porque quizá cuando leamos digan que tiene que ver eso con reyes y sacerdotes, pero vamos a llegar al punto. A partir del versículo 14, cuando llegaron a Gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien, este pasaje se encuentra en los tres evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Inclusive en el de Marcos da algunos detalles que no da ni en el Evangelio de Mateo ni en el de Lucas. Ahora, aquí en este pasaje hay varios elementos dignos a destacar. Los dos primeros que se ven, que se pueden ver a simple vista, es el primero, que hay presencia del reino de las tinieblas. Y el segundo punto que vamos a ver, que es presencia del reino celestial. Yo quiero que entiendas que hay una batalla hasta este momento aquí en la tierra entre el reino de las tinieblas y entre el reino celestial, que viene, que avanza, porque el reino celestial fue instituido por Jesús en la tierra. El reino de los cielos ya está entre ustedes, el Señor Jesucristo, sus discípulos, y está estipulado para avanzar, para conquistar. Y así fue como Jesús lo enseñó, así fue como lo dejó, como lo estableció, para que avance. Ahora, tienes que tener en cuenta de que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntas, sencillamente no pueden. Por lo que cuando el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino celestial, el reino de los cielos de Jesucristo, llega a un lugar donde está establecido el reino de las tinieblas, sencillamente el reino de la luz desplaza al reino de las tinieblas.
Un reino quita a otro reino. Un rey quita a otro rey. Por eso es el título de este mensaje, Reyes y Sacerdotes. Ahora, el reino de las tinieblas está dado por la presencia de potestades espirituales que responden o operan bajo el dominio de Satanás o por el mismo Satanás. Esto es real, la Biblia nos lo enseña. Y el reino de los cielos, el reino celestial, se produce por la presencia de ángeles que representan el reino de los cielos, por los discípulos de Jesucristo y por el mismo Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso este título, Rey de Reyes, porque somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Él es el Rey de Reyes, pero es el Rey de los reyes que Él estableció. De los reyes que Él estableció, que Él pone. Él no es rey de las tinieblas. Su autoridad está por encima de todo. Y toda rodilla se va a hablar delante de Él cuando llegue el momento. Y toda boca confesará que Él es Dios, para gloria y honra de Dios Padre. Pero el reino de la luz no reconoce al reino de las tinieblas. Sabe que existe, pero no lo reconoce. Un reconocimiento es cuando tú instituyes, cuando tú das un legado de autoridad, ese reconocer a algo. Y el reino de la luz no reconoce el reino de las tinieblas. Más bien, la Biblia enseña que Satanás y sus ángeles fueron echados del reino de los cielos. Dice que Satanás con la tercera parte de los ángeles cayó. Es decir, no son 3 demonios contra los cuales estamos luchando. No es así como dice la Biblia. Ni es una lucha fácil. Si tú vas al Evangelio de Marcos, que da más detalle, vas a ver que cuando Jesús se presenta, y Él se presenta, Él se hace presente para realizar lo que sus discípulos no pudieron hacer, que es echar fuera el demonio. El demonio lo que primeramente hizo fue tomar control sobre el cuerpo el cual estaba poseyendo. El demonio no se inclinó a sus pies y se rindió. Él tomó control sobre el muchacho, lo lanzó en tierra y comenzó a retorcerlo y echarle espumaraja por la boca. Él comenzó a hacer lo mismo que le hacía hacer a ese cuerpo que estaba dominando. Él se resistió, hizo resistencia. Las tinieblas te van a hacer resistencia. Las tinieblas le estaban haciendo resistencia a los discípulos. A los discípulos les faltaba revelación de cómo enfrentar esta lucha. Jesucristo se las enseña con oración y ayuno. Con oración y ayuno. ¿Qué pasa? Si tú lees las Escrituras y las lees bien, hay un momento que los discípulos de Juan vienen a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros ayunamos? Jesús le dijo: porque está presente el esposo. Mientras que el esposo esté presente, ellos no tienen necesidad. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos ayunarán y orarán igual que hacen ustedes. Mantendrán esos momentos de oración y de ayuno. La oración y el ayuno son 2 herramientas fundamentales, muy importantes para todo aquel que es discípulo de Jesús y que sigue a Jesús. No se pueden ignorar. No se pueden ignorar. Eso es muy importante. Ayudan al discípulo de Jesús, lo ayudan a disciplinarse, lo ayudan a despojarse de todo aquel peso con el cual no puede enfrentar la carrera espiritual. Lo ayudan a buscar profundamente, a enfocarse a buscar las cosas espirituales. Lo ayudan. Y es muy importante usar estos principios para lo que verdaderamente fueron puestos y establecidos. No utilizar el ayuno y la oración para cosas vanas. No fueron establecidos para eso. No utilizarlo para tratar de torcerle el brazo a Dios. No fue establecido para eso. Y Dios no va a responder a un ayuno de oración con propósitos incorrectos, con metas incorrectas. Todo tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. En su voluntad, caminas en su voluntad, usas los principios y las herramientas espirituales que Él te dio, y en su voluntad, alineado con Él, Él te va a responder. Él se va a hacer presente. Ahora, importantísimo,
Porque aquí estos discípulos de Jesús, a los cuales el mismo Jesús envió a predicar, a sanar y echar fuera demonios, a este demonio no lo podían echar afuera. ¿Qué vemos aquí? Vemos que estos discípulos andaban con un poder que Jesús le había derogado. Vean, con un poder. Pero no andaban en el poder. Es diferente. Diferente. ¿Cómo te lo puedo graficar? Es como que si tú tuvieses un auto de última generación diseñado para alcanzar altas velocidades y para trasladarte de un lugar a otro a una velocidad muy rápida. Tú tienes ese auto, tienes ese poder, pero tú estás caminando afuera del auto. Imagínate esa imagen. Tú caminas afuera de un instrumento que tiene que te va a posicionar en otro lugar a una distancia muy lejos, a una fracción de tiempo muy pequeña. Pero como tú vas caminando al lado del auto, un ser humano camina a 5 millas por hora. El auto tiene que ir a 5 millas por hora. Estarás un año para trasladarte de un punto A a un punto B con un auto, que es un poder que te dieron, que si estás en él, te va a trasladar en una fracción de tiempo ínfima. Pasa lo mismo en lo espiritual. No es lo mismo tener un poder que fluir en el poder. Es importante humillarnos y rendirnos solamente nuestra carne, a reconocer nuestros pecados y reconocer a Jesús como Dios y Salvador. Es importante no solamente transformar nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto es importante porque nuestra mente tiene que ser transformada y posicionada en el Evangelio. Sino también es muy importante humillar nuestro espíritu, todo nuestro ser, y que nuestro espíritu, que es lo espiritual, se una a lo espiritual. Y esto no se hace si no es con ayuno y oración. A la verdad, el espíritu está presto, nos enseñó Jesús, pero la carne es débil. Nuestro cuerpo siempre se va a inclinar a las cosas que le apetecen a la carne, al cuerpo. Se va a inclinar. Nuestro cuerpo siempre va a hacer resistencia a los momentos de ayuno. Conozco gente de cuando le decimos, conozco personas creyentes en las iglesias, que cuando tú le dices, vamos a ayunar y orar, hacen un rechazo tremendo a eso. Un rechazo muy grande. Y están manifestando no otra cosa que la carne. Y pueden poner muchos pretextos, pero hay objetivos espirituales que es necesario enfrentarlo con procesos de ayuno y oración. Muy importante. Si no lo haces así, nunca lo vas a alcanzar. El mismo Jesús lo enseñó. Si nosotros vamos un momento al libro de Daniel, y aunque está en el Antiguo Testamento, nos revela algo muy importante. Al capítulo 10, versículo del 11 al 13, ahí vemos, y me dijo, Daniel, varón mi amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjate lo que le está declarando. Desde el primer día que tú te dispusiste a humillarte y a buscar en oración, desde el primer día fueron oídas y desde el primer día estuvo Dios dispuesto a venir en tu presencia. He aquí un mensajero de Dios. Entonces sigue leyendo la profecía. Y dice que uno con forma de varón le tocó. Y que le habló, que es de parte de Dios. Todo el mundo, muchas personas piensan que este es el ángel de Jehová, que es Jesús preencarnado, que venía y se presentaba muchas veces a los profetas. Dice que uno con forma de varón le tocó, lo alentó
le habló, le trajo un mensaje de parte de Dios. El mensaje que Daniel estaba esperando para revelarle lo que había recibido en visión. Y este le dice, el príncipe de Persia, un principado de maldad, un principado sobre una región que ha sido entregada a la hechicería, que ha sido entregada a la idolatría, que ha sido entregada a Satanás, que ha sido entregada a las tinieblas. Un principado le hizo resistencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una guerra, hay una batalla. Las tinieblas no van a ceder su terreno fácilmente porque tú vengas, porque tú seas un hijo de Dios, porque tú seas una hija de Dios, que andas en el Espíritu, caminas y ellos van a ceder. Ellos te van a hacer resistencia, ellos van a entablar la guerra. Hay una batalla, un reino desplaza otro reino. Esto no fue diseñado para que cohabite juntos el reino de la luz con de las tinieblas. No, no es así. El reino de la luz vino a establecerse y allá afuera el reino de las tinieblas. Por lo tanto, tienes que saber que si eres hijo de luz, que si eres nacido de nuevo de agua y de espíritu, eres un soldado de Cristo y estás en una batalla espiritual. No lo puedes ignorar. Tienes que pararte firme. Las primeras tinieblas que tienes que echar de tu vida son las que moran en ti. Jesús dijo que si en tu ojo todo lo que tú recibes y todo lo que tú albergas son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en ti, en tu corazón? Si todo lo que tú miras, si todo lo que tú atraes son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tus pensamientos, todo será algo turbio, todo será siempre algo inclinado a la tiniebla, inclinado a la maldad, inclinado al pecado. No le agrada a Dios. Si en ti todo lo que tú buscas es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que estás acumulando? Tienes que dejar que la palabra de Dios venga en ti, se posicione y transforme tu vida, te renueve. Y tienes que dejar también que tu espíritu sea vivificado por el Espíritu Santo. Dice que 2 son mayor que 1. Y sí, es bueno andar entre 2 discípulos, es bueno que 2 se sustenten, pero recuerda, nuestro espíritu fue vivificado, pero el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él viene a darnos la fuerza que nos falta. Él viene a darnos el aliento que nos falta. Él viene a darnos la revelación que nos falta. Él viene a guiarnos en toda verdad, a recordarnos las palabras de Jesús y viene a alentarnos y viene a fortalecernos. ¿Por qué? Porque 2 son mejor que 1. Él no nos deja solos. Su promesa está que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso tienes que tener en cuenta que es muy importante no solamente fluir en la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios también esté en ti. Y esto no se logra si no es a través de ayuno y oración, de una búsqueda constante en la palabra de Dios, de una búsqueda de buscar la presencia de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios tiene que estar en ti. ¿Para qué? Dice, para crecer a la estatura de un varón perfecto como lo fue Jesús. Para que cuando llegues a un lugar, no solamente llegue tu presencia, sino que llegue la presencia de aquel que te salvó, de aquel que puede transformar la atmósfera del lugar, de aquel que puede hacer que todas las cosas cambien, que las cosas sucedan, porque tú por tu cuenta no puedes hacer que las cosas sucedan. Si no eres, Él en ti puede hacer que las cosas sucedan. Es muy importante tener este conocimiento. Nosotros no somos nosotros no podemos hacer nada. Es Él el que hace las cosas. Él el que transforma todo. Es Jesús el que hace el milagro. Es Jesús el que hace la sanidad. Es Jesús el que convierte el alma de las personas. Nosotros somos solo instrumentos en sus manos. Solo somos mensajeros, discípulos de Él, para caminar en pos de Él. Pero crecer a la estatura de un varón perfecto es dejar de ser nosotros. Ya no solamente es rendir nuestro cuerpo, no solamente es rendir nuestra mente, es rendir todo nuestro ser, es rendirnos ante Él y dejar entonces que Él comience a ser en nosotros. Es dejar que nuestros pies sean sus pies
que nuestras manos sean sus manos, que nuestros ojos sean sus ojos, que nuestra boca sea su boca y que nuestra mente sea su mente. Cuando esto suceda, entonces vamos a estar a un nivel glorioso. No significa que lo haya alcanzado, pero debería ser el anhelo de todo cristiano, de todo, no solamente alcanzarlo, sino retenerlo. Puedes alcanzar una meta, puedes alcanzar algo, pero si no lo cuidas, lo puedes perder. Alcanzar esto debería ser el anhelo de todo creyente. Que nuestras manos sean sus manos, para cuando toques, no sea la persona que esté recibiendo tu toque, no sienta que está recibiendo el toque de tus manos, sino que sientas que está recibiendo el toque de sus manos. Para cuando hables, no sean tus palabras, sino sean sus palabras. Para cuando pienses cuáles son las cosas que tú vas a determinar hacer en tu vida, no sean tus pensamientos, sino sus pensamientos, que te guíes por él, de la manera que él pensó. Para cuando camines, entonces no vayas a donde quieres ir, sino él guíe tus pasos a donde él quiere que tú vayas. Cuando él sea en ti, tu vida se va a transformar y vas a ser posicionado en un lugar donde tú quizás nunca imaginaste que ibas a estar. A esa altura tenemos que crecer, a la altura de un varón perfecto. Tenemos batalla todos los días y si no crecemos a la altura de un varón perfecto, va a haber muchas veces cosas que no vamos a poder vencer porque no las podemos vencer por nosotros mismos. Realmente nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesucristo dijo que si no permanecíamos en él, no íbamos a poder lograr nada. Fuera de él, nada podemos hacer. Es importante estar en él y tener presente esto, que estamos ante una batalla espiritual. En el libro de Efesios, allí justo donde hablan de la armadura de Dios, que no voy a hablar de ella, hay un versículo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra esos que tenemos nosotros realmente batallas espirituales. Por eso tenemos que tener en cuenta de que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa ser un rey? Un rey es aquel que tiene autoridad, el que llega con una autoridad que le ha sido delegada. Pero mira qué interesante. Esta autoridad que te es delegada, cuando tú creces a la altura de un varón perfecto, hablé que tú entras no con un poder que está en tus manos, sino entras en el poder. Entras en el poder del Espíritu. Entras en el poder que Dios te da. Entras en él. Él entra contigo. Ya no es un poder que tú tienes en tus manos. No vas a un paso que tú vas, sino vas en el poder de Dios. En ese poder tú entras. Entras con ese poder. Entras con esa autoridad. Porque no eres tú el que entra. Es Él el que entra en ti. Y entonces tienes todo el poder y toda la autoridad para operar de la manera que Él quiere que tú operes, en el momento que Él quiere que tú operes y que hagas las cosas que quiere que tú hagas, de la manera que Él quiere que tú lo hagas, donde y cuando Él quiere que tú lo hagas. Y esto es un principio espiritual. Es importante que Él opere a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar rendidos completamente en Él y preparados para toda buena obra en todo momento. Es importante esto. Y no olvidar que solamente de esta manera podemos avanzar y podemos conquistar. Reyes. El otro punto es sacerdotes. Y voy a explicar por qué reyes y sacerdotes. Sacerdotes. ¿Por qué? Porque existe un poder religioso mentiroso que hace pensar a los hombres que se acercan a Dios a través de diferentes religiones, todos tinieblas. Donde quiera que haya un ídolo, ahí hay tinieblas, hay presencia del reino de las tinieblas de Satanás, hay presencia demoníaca. Donde quiera que haya un ídolo, donde quiera que haya una religión falsa, ahí hay cautividad, hay opresión,
hay presencia del reino de las tinieblas de Satanás. Donde único hay presencia de la luz es en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y Él es la luz del mundo. La verdad y la luz del mundo es Jesús, nadie más. Es donde único está la luz, es donde único está la verdadera libertad, donde son liberadas las personas que están bajo opresión, donde son rotas las cadenas, las ataduras, es en Jesús. Por eso, toda religión que se levante en el mundo, que no sea realmente el camino que Jesús mostró, es una religión falsa. De hecho, aquí hemos hablado muchas veces que Jesucristo no enseñó una religión, sino una relación con el Padre directamente, con el Espíritu Santo. Es muy importante esto. Todo espíritu religioso está representado por el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu que seduce. Jezabel en la Biblia era hija de un sacerdote de Baal, de un falso profeta, y ella era una profetisa de este Dios pagano, satánico, mentiroso, pero siempre estaba junto al poder, siempre estaba, hoy opera en altas esferas, junto con el poder, junto con el reinado, junto con los reyes. Ahí estaba Jezabel, para hacer opresión, para hacer que las personas se inclinen delante de ella, delante de un poder mentiroso. La Biblia nos dice que porque sea un poder mentiroso el de las tinieblas, deje ese poder. Dice que es un poder mentiroso que no fluye de parte de Dios, que fluye en mentira, que fluye en maldad, que fluye en muerte, pero no deja de ser un poder. Lo que tú como sacerdote del Dios altísimo, del Dios verdadero, que tienes un poder verdadero, tienes un poder de aquel que no es poderoso como el de las tinieblas, sino que es todopoderoso. Por eso te dice que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, cuando tú fluyes y estás en ese poder, tienes toda autoridad para echar fuera un poder mentiroso y para hacer que el poder de los cielos se establezca. Donde hay una zona que está en tinieblas, que entre la luz. Donde hay oprimidos, que sean libertados. Donde hay personas que son ciegos espiritualmente, que puedan ver. Donde hay personas que están en un camino de condenación y de muerte, que puedan arrepentirse y venir a salvación. En el nombre de Jesús. Eres sacerdote para establecer los principios del reino de los cielos, para hablar la verdad no corrompida, porque si eres uno de aquellos que se está rebuscando con Jezabel y que está corrompiendo el mensaje de los cielos con tal de ganar ganancias a su favor, tienes que tener en cuenta que no tienes ninguna autoridad para echar fuera a Jezabel, porque tú mismo le estás dando espacio en tu vida y donde tú estás. Y estás haciendo que las personas que están bajo ti estén realmente oprimidas y estén bajo la influencia de este espíritu maligno, de este espíritu satánico, de las tinieblas. Tú lo estás haciendo. Por lo tanto, la exhortación es que si hay alguien en ese punto, salga de ahí, porque estás en un punto rojo de peligro y puedes en cualquier momento, si ya no has sido desechado, ser desechado y ser eliminado completamente, cortado del reino de los cielos. Estás poniendo en peligro tu eternidad y la eternidad de los que tienes bajo tu autoridad. Tu autoridad que has corrompido, pero que sigue siendo una autoridad de cierta manera delante de los hombres. No creo que Dios realmente, no creo que Jesús ni el Espíritu Santo respalden a una autoridad que camine en idolatría, a una autoridad que camine en corrupción, que se deje corromper abiertamente y que hable palabras torcidas, corrompidas con el mensaje de Jezabel, con el mensaje del mundo, con tal de agradar a los hombres. Cuando Jesús dijo y enseñó bien claro que aquel que agrade a los hombres es enemigo de Dios. Cualquiera que agrade a los hombres se vuelve enemigo de Dios porque no está agradando a Dios, está haciendo todo lo contrario
a lo que Dios enseñó, a lo que Cristo enseñó. Esto no es que los tiempos cambian. Y como los tiempos cambian, pues tenemos que acomodar nuestro pensamiento, porque los tiempos cambiaron, para agradar a los hombres. Toda persona que cambia su pensamiento agrada a los hombres y desagrada a Dios. No hay tal cosa como que voy a agradar a los hombres y voy a agradar a Dios. No hay tal cosa como eso. O agradas a Dios o agradas a los hombres. Así que toda persona que está dejando como autoridad espiritual, escucha lo que digo, toda persona como autoridad espiritual, quien quiera que sea, que está dejando que entre el espíritu del mundo, que entre el mensaje del mundo a la iglesia y que se está confabulando con este mensaje, con esta posición, se está revolcando con el espíritu de Jezabel. Y está bajo la opresión de Jezabel, está bajo el dominio de Jezabel, está bajo la opresión del reino de las tinieblas y bajo el dominio del reino de las tinieblas. Está inclinado de rodillas delante del reino de las tinieblas. Eso es lo que está haciendo. La exhortación es que salga de ahí inmediatamente. Y si no quiere salir, la exhortación es al pueblo que está bajo ese gobierno que salga de ahí inmediatamente para que pueda salir bajo un reino y bajo una opresión de las tinieblas, porque es realmente en la posición en la que están. El otro punto es reyes. ¿Por qué reyes? Porque este espíritu de Mamón, que representa al rey de las riquezas, un rey ante el cual muchas personas están de rodillas en el mundo, pero no solamente personas fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia, porque se ha metido dentro de la iglesia este mensaje de prosperidad que no tiene que ver nada con la prosperidad de Dios, pero que ha puesto a muchos de rodillas. Y cuando estás bajo este espíritu, también estás bajo la opresión de las tinieblas, también estás bajo el dominio de las tinieblas. Tienes que tener mucho cuidado delante del cual tú hincas tus rodillas, delante del cual tú te humillas, porque cuando se habla de prosperidad con abundancia, que te vas a hacer millonario, que vas a prosperar, ese es un mensaje que le está hablando la carne, a todo el mundo le gusta. Cuando se dan esos mensajes, al otro día vas a tener 1 millón de likes, pero cuando te dicen que verdaderamente este mensaje de Jesús dice que no acumules, dice, tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, y donde el orín y la polilla corrompen, sino que realmente haz tesoros en el reino de los cielos, haz tesoros allí, donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, cuando te dan este mensaje, ese mensaje no agrada. Muchas personas miran la cara de lado y dicen, ese mensaje no es conmigo. ¿Por qué? Porque tienen sus corazones realmente rendidos delante de las riquezas y van detrás de las riquezas. Yo no estoy diciendo que tener un negocio, que ser un empresario, sea un pecado. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes un negocio, eres un empresario, tienes que tener mucho cuidado con no tener tus rodillas inclinadas delante de Mamón. Tienes que saber realmente a quién tú sirves y de quién es tu vida. Porque dice que por precio de sangre fuimos comprados en la cruz de Calvario. No para hacer lo que nos da la gana, no para estar realmente confabulados con estos espíritus de Jezabel, de Mamón, y estar revocados con el espíritu de Jezabel y estar completamente vendidos al espíritu de Mamón. Porque tanto la corrupción como el dinero en manos corruptas seducen y corrompen a los hombres y los llevan por malos caminos, extraviados de toda verdad y extraviados, por supuesto, de la verdad bíblica. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Esto te da a ti la autoridad del cielo, dada del mismo cielo, para echar fuera las tinieblas, empezando por tu vida, siguiendo por tu familia, por tu hogar y por todo aquello que te rodea. Pero tienes que empezar por ti. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra establecernos y pararnos firmes? ¿Cómo se logra fortalecer el espíritu? ¿Cómo se logra? Solamente con conocimiento. Jesús no dijo eso. Solamente con haber nacido agua de espíritu. Jesús no dijo eso. No enseñó eso. Jesús no enseñó eso. Solamente con nacer de nuevo. Y solamente con conocer la palabra de Dios, que no he dicho que sea mala. Son pasos. El próximo paso es, dice, que eres un soldado. Vas a ser entrenado y tienes que utilizar las armas que Dios te da. Las armas
que Jesucristo Señor. Dos armas muy poderosas. Yo diría, de todas las armas que Jesucristo nos dio, estas son una de las más poderosas. El ayuno y la oración, respaldada por el conocimiento de la palabra de Dios y por realmente una posición de humillación delante del Dios vivo y verdadero. Caminando en Él, no solamente con Él. Recuerda, no es lo mismo tener un poder a tu lado que el poder esté en ti. Hemos sido llamados a ser templos del Espíritu Santo. No solamente a que la presencia de Dios nos rodee, sino a que la presencia de Dios esté en nosotros, para que nuestra vida no solamente sea transformada, sino también sea elevada a un plano espiritual donde Dios te quiere tener. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Este es el llamado que tenemos todos en nuestra vida. Este es el mensaje que traigo hoy. Deseo realmente que lo recibas en tu mente, en tu corazón. Deseo que donde quiera que estés, allí, cualquiera que sea tu posición, medites en esto. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad que lo estés escuchando. No es casualidad. Mira, si has caído, si has caminado mal, te soltamos de aquí, que te arrepientas y que regreses al Dios vivo y verdadero. Que lo busques mientras pueda ser hallado, mientras haya oportunidad. Si estás vivo y estás escuchando este mensaje, es porque es una oportunidad más que Jesucristo abre a tu vida para que tú te arrepientas y para que tú cambies. Si no has conocido a Jesucristo, te exhortamos a que le conozcas, a que te arrepientas de tus pecados, a que le recibas como Señor y Salvador, a que nazcas de nueva agua de Espíritu. Si no conoces la palabra de Dios, si has conocido a Dios simplemente por la tradición popular, por toda esa amalgama popular que traen de una figura de Jesús que no es el Cristo que nos muestra la Biblia, te exhortamos a que leas las Sagradas Escrituras, que leas la Biblia y que conozcas cuál es la verdad, la revelación de la palabra de Dios. Y si estás caminando de manera desordenada, te exhortamos a que te arrepientas y vengas a Jesús y arregle tu vida delante de Él. Deseamos desde aquí que Dios te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga y active los propósitos y los sueños de Jesucristo en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.